Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan todos y todas del otro lado? Estamos aquí una vez más en Está Pasando Ambientalismo Popular. Y ahora sí, de vuelta con la estrella internacional que volvió, Leti Martínez. Hola, Jime, fuerte, sí, acá después de un par de programas que salimos desde Estados Unidos Sí, también. qué lujazo, ¿eh? Sí, qué cubriendo sé la yo. elección. Bueno, que además, Sí. ¿no? Recordar que ganó Donald Trump, que va a tener un papel clave justamente en lo que tiene que ver con el cambio climático, que lo vamos a charlar igual más en detalle después, porque siempre lo decimos, ¿no? Si bien todos tenemos responsabilidades, por supuesto las potencias tienen muchísima más responsabilidad en hacer algo justamente para enfrentar el cambio climático, y vaya si Estados Unidos la tiene, ¿no? Así que vamos a conversar. Pero nos quedamos o arrancamos con otra noticia que es Sí. desde acá, ¿no? Nacional. Jime, ¿ya no nos Reciente. sorprendemos? No, qué sé yo, es muy, se sabía, venía anunciándose, venían tirando ya humo para poder presentarlo, pero bueno, hoy jueves se acaba de anunciar el cierre definitivo de ENOSA, que para el que no sabe es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que es el que se encarga de llevar agua potable y cloacas a todos los barrios, que uno a lo mejor vive en ciudades donde eso ya está garantizado hace más de 100 años, Claro. pero al ladito nomás tenés un barrio popular o no popular, o de clase media, incluso clase media alta, que no tiene ni saneamiento ni agua potable. Así que Manuel Adorni fue el encargado de hacer el anuncio, pero ya Luis Caputo había tirado. Y lo publicaron ya en el boletín, ¿no? Sí, hoy ya está en el boletín oficial, ya se oficializó, pero bueno, el argumento es que se superpone con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, pero lo que dice, por ejemplo, el ex ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, es que es una bestialidad, porque lo que hace es que justamente termine en manos de los municipios hacer esto que debería ser el Estado Nacional, que es la obra pública grande, la que mueve mucho dinero y la que te cambia el paisaje, no de un barrio o dos, sino de todas regiones enteras. Sí, pensaba en esto que había dicho Caputo, que lo había llamado antro de corrupción, y esta misma metodología, ¿no? Acusar de que hay corrupción, entonces directamente cerramos o lo eliminamos, diciendo también que era algo redundante. Y pensaba, y lo hablábamos fuera del aire, de la situación que vivió Uruguay el año pasado por porque no podían acceder al agua potable, y justamente una de las críticas más fuertes había sido, bueno, ¿qué se hizo en ese sentido, ¿no? En obras hídricas, ¿no? Y el hecho de que acá se cierren en un contexto en el que lo venimos contando. Bueno, el agua, por supuesto, también es uno de los principales efectos que se pueden ver, o su escasez como consecuencia del cambio climático, ¿no? Que cierren justamente ENOSA en ese contexto me parece que no depara nada bueno a futuro, ¿no? Pero también pensaba, Jimmy, y vos lo venís contando, ¿no? Es esta la motosierra que viene arrasando con absolutamente todo, porque lo contaste acá, ¿no? Ya este gobierno decidió cerrar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Corte Suprema que decidió cerrar lo que tenía que ver la causa con el riachuelo, bueno, entre otras cuestiones, bueno, incluso Sí. hoy también nos vas a hablar de una que tiene que ver con la ley de los glaciares, ¿no? En algo, por eso yo te planteaba, ¿no nos sorprende ya? ¿O nos sorprende, digo, este tipo de medidas que básicamente es achicar el Estado absolutamente, ¿no? En todo lo que puede estar el Estado, lo está corriendo, y me parece que esto es la demostración más clara. Claro, pero si te lo pones a pensar más en profundidad, es antieconómico, porque te va a generar más problemas que no tenerlo. Claro. Incluso hasta para las empresas, para el discurso fundamental. hiperliberal capitalista Sí, de una empresa tener la posibilidad de instalarse en una zona sin que después te venga una inundación, sin que después te venga un tornado. La verdad que por un lado es desalentador, pero por otro lado justamente la idea de este programa y de estos espacios es comunicarlo, contextualizarlo y organizarnos para, desde la sociedad civil, exigirle al Estado que cumpla con sus derechos, porque en realidad lo que están haciendo es incumplimiento de los deberes de funcionario público.
es dejar a la gente de lado, es olvidarse de las personas que viven en el ambiente. Las personas somos el ambiente, somos parte del ambiente, y los que más sufren este tipo de políticas son los barrios populares, justamente. Totalmente. Que quedan a la buena de Dios o a la mala del gobierno. Sí, totalmente. Así que sí. Así que bueno, seguramente igual ya vamos a hacernos también el tiempo quizás para hacer alguna entrevista o algo en ese sentido del impacto que va a tener esta noticia de las últimas horas, ¿no? De cerrar directamente Enosa, que esto ya lo publicaron en el boletín y lo anunció Adorni también. Así es. Y vos sabés que una de las cosas que veníamos hablando en estos programas es que como nos tocan temas tan complejos, a veces un poco angustiantes y nuestro objetivo bastante angustiante. Sí. Decilo con todas las palabras. Bajón, loco, es un bajón, está todo mal. Y la verdad es que no era la idea de este programa ni nuestra de amargarnos, sino todo lo contrario. Si bien es importante tomar conciencia para, como decíamos, dar vuelta a la situación, también está buenísimo de la posibilidad de, al conocer, disfrutar. Porque si no conocemos y si no disfrutamos, no lo vamos a defender al ambiente. Totalmente. Así que estuvimos... Pero, sí, me voy a quedar con la palabra disfrutar igual. Sí. Perdón, terminala. No, porque si no es como tipo todos los días una mala noticia. Sí. Arrancar para atrás. Y no puede ser. O sea, para disfrutar y para defender necesitamos conocerlo. Y para eso dijimos, ¿qué se nos ocurre para contarle a nuestra audiencia que les podamos aportar, sobre todo ahora que llegan las vacaciones. Vacaciones pagas, ya algunos no tenemos vacaciones pagas. El viejo derecho justicialista. Sí. Pero bueno, de igual modo... Y otros las tienen, pero tampoco tienen para pagarlas, digamos. Tampoco les alcanza para pagarse unas buenas vacaciones, irse a algún lugar lindo, descansar un poco. Sí, así que dijimos... Pero no sigamos con las malas. No, porque ¿qué podemos hacer? Justamente... ofrecerles a nuestra audiencia un espacio para pensar la recreación, el disfrute, el aprendizaje y como sentirte parte del ambiente con poca plata, señora, señor, pero con mucho amor. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una nota de algo que a lo mejor, no sé si es bastante novedoso, por más que estás en nuestro país hace mucho tiempo, que se llama turismo sustentable. Turismo sustentable, turismo, joda, diversión, agite, deporte y naturaleza y ambiente, sobre todo sin saquear al ambiente, porque pasa muchas veces que las ciudades turísticas reciben y su subsistencia económica depende de nosotros que vamos a pasear y a disfrutar, pero después nosotros nos vamos y a ellos les queda el basural. No, y de hecho se están viendo varios movimientos. Bueno, España fue uno de los más claros en el último tiempo, ¿no? De mucho rechazo al turista, ¿no? Al turismo, bueno, justamente por parte de las consecuencias que contabas. ¿Querés presentarlo vos? Bueno, dale, porque es amigo, lo conocemos. Se llama Juan Martín Rivas, pero le decimos Cucho. Él es Hola, Cucho. Ya lo estamos viendo. Hola, Cucho. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto saludarles de aquí desde la ciudad de Gualeguaychú. Qué lindo verte. Bueno, estábamos hablando de esto porque queríamos contarle a la gente que vos tenés un emprendimiento de turismo sustentable que se llama Destino Naturaleza, pero primero habría que explicarle bien a los que están del otro lado qué es esto de turismo sustentable, cómo el turismo debería o tiene o puede ser sustentable. Bueno, yo por ahí le agregaría una palabra, un concepto que es el sostenible. Ajá. Porque, bueno, precisamente lo que hacemos es tratar de que con nuestra tarea podamos hacer actividades en el ambiente, generando trabajo local, digamos, beneficiando a las economías locales y regionales, pero a su vez también invitando a la gente a que se acerque a los espacios naturales para precisamente, como ustedes decían, poder divertirse, tener un momento de esparcimiento, de relajación, hacer deportes. Nuestra, digamos, mayor fortaleza aquí en el litoral, en las provincias litoraleñas, mesopotámicas, es las actividades que se hacen relacionadas con el río. Por ejemplo, el kayakismo,
Bueno, también la pesca con devolución es un deporte que se practica mucho en estos lugares. El campamentismo, ¿no es cierto? Senderismo. Y bueno, es una invitación a acercarnos, relacionarnos, aprender de la naturaleza, de sus vecinos, de sus vaquianos, de la gente conocedora. Emprendedores de todo tipo tenemos, desde apicultores, artesanos, diferentes emprendimientos gastronómicos, de hotelería, de camping. Es una forma de poder pasear, hacer turismo, pero a su vez generando trabajo a gente bueno, que tiene que eh, hacer, eh, hacerse emprendedor para salir adelante en este país que, bueno, ustedes un poco estaban contextualizando en cómo nos encontramos y ahora es cuando más creativos tenemos que ser para salir adelante. Cucho, bueno, acá tenemos una mini bio tuya, y me gusta que dice viajero, aventurero, pero dice que desde el 2005 organizás viajes y expediciones de ecoturismo a lo largo y ancho de Argentina, ¿no? Y leí algunas, bueno, el Baño de la Estrella en Formosa. Preguntarte un poco, que nos cuentes un poco cuáles son esos viajes que vienen realizando y si tuvieras que decir en lo concreto cuál es la diferencia de estos viajes y de este turismo con el turismo al que estamos más acostumbrados. ¿Qué cuestiones concretas se contemplan en un viaje de estas actividades que ustedes organizan? Bueno, primero que la gran diferencia se basa en la cantidad de personas que participan en lo que sería el turismo convencional y el turismo sostenible o ecoturismo, que es el que practicamos nosotros, que es un turismo en el cual los grupos ya son mucho más reducidos. Todo lo que se hace sin dejar rastro, digamos. Utilizamos un concepto que debemos, digamos, pasar por los territorios prácticamente sin dejar huella, que lo único que quede sean nuestras pisadas en el fango o en la arena donde vamos a estar. Y a diferencia del turismo convencional, ya, digamos, ahí ya se requiere otra infraestructura, ¿no es cierto? Accesos, mucho más servicios como hotelería, gastronomía. En cambio, el turismo sostenible se basa en hacer todas las actividades en la naturaleza, para lo cual ya todo eso conlleva una logística, ¿no es cierto? Toda una preparación. Es una actividad que tiene mucha preparación, mucha logística, como te decía, porque muchas veces sucede que debemos adentrarnos en territorios como ser el Bañado de la Estrella, por así decir, en el cual, bueno, hay que trasladarse hacia esos lugares. Por lo general se hacen en vehículos pequeños, no en grandes colectivos como por ahí están acostumbrados a ver en las, digamos, excursiones tradicionales de turismo. Entonces todo lo que va sucediendo es que van participando muchísimas personas, desde los choferes de las camionetas, el vaquiano que va a estar en su canoa acompañándonos, las personas que por ahí están trabajando, preparando las meriendas, los desayunos, las empanaditas, los dulces, las artesanías, ¿no es cierto? Es como todo un equipo de personas que se preparan con mucho tiempo de anticipación para recibirnos. En cambio, por ahí también una de las características que tiene el turismo convencional es que la gente llega por ahí más por su cuenta, porque pueden acceder digamos, llegar en avión, en colectivo, en sus propios vehículos. Entonces sucede que depende cómo se presente la temporada, una ciudad puede estar más o menos invadida. Aquí en Gualeguaychú nos ha sucedido en diferentes temporadas de verano, que de repente nosotros somos una población que tiene 120.000 habitantes y quizás en un fin de semana llegan 100.000 personas. Claro. Sí, claro. Y eso genera un impacto ya en los supermercados que se vacían, la basura que queda, ese vecino que quería salir a pasear y no puede salir porque el tránsito está colapsado.
Y bueno, todo eso va llevando a que el turismo sostenible adquiera cada vez más fuerza y la gente lo elija más porque se tienen otras experiencias, podemos interactuar más entre nosotros, es más personalizado y la experiencia es que siempre la protagonista sea la naturaleza. Y que sea la naturaleza tiene un objetivo político puntual, que sea justamente el cuidado de la naturaleza. ¿Se charla, se habla eso con las personas que van a estas excursiones? Y sí, porque tenemos que cuidar la naturaleza, eso nos atraviesa por completo y se vuelve una filosofía de vida que lamentablemente ya es todo una ideología que hasta supera lo político, porque lamentablemente las personas que estamos al cuidado de la naturaleza nunca podemos lograr que las políticas públicas nos acompañen con la fuerza que nos tendrían que acompañar. Cucho, preguntarte un poco, o a modo más de reflexión, cuando, bueno, hablábamos de tu entrevista, yo recordaba y les contaba a las chicas que una vez que fui a Vilcabamba, esta ciudad en Ecuador, que es conocida porque entiendo que es como la segunda ciudad más longeva, ¿no? Y cuando llego me encuentro con que muchos me decían, no, pero ahora vivimos menos años culpa del turismo, que me acuerdo que me sentí muy incómoda porque era una más de esos turistas, ¿no? A quienes responsabilizaban de la reducción de su edad. Y pensaba en esto que viene pasando sobre todo en España, ¿no? Imágenes de mucho rechazo a los turistas, como en un país donde además depende mucho del turismo, digamos, Claro. donde es un ingreso económico muy importante para el país. ¿Cuál es tu reflexión en base a eso, digamos? ¿Cuál es el límite o el balance? Bueno, vos mencionabas por ahí esto, ir más a la naturaleza, ¿no? Por ahí en este caso en el de España muchas veces son sitios por ahí no tanto de naturaleza, digamos, de hecho más en las urbes, pero ¿cómo se encuentra ahí un balance entre algo que dependen de todas formas de ingreso económico y cómo hacer para que no se generen todas estas consecuencias del turismo que llegan a un rechazo incluso por parte de la sociedad? Yo creo que es ahí el punto donde nos tenemos que unir el público, el sector público con el privado y todas las instituciones que estén involucradas, logremos un espacio de trabajo en el cual poder planificar qué es lo que se tiene que hacer y cómo hacer. Pero bueno, es un poco una utopía en este país en el que vivimos, que nos podamos reunir a planificar el futuro, sobre todo de un sector económico tan fuerte como es el turismo, que atraviesa un montón de intereses, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que la base estaría en que nos podamos juntar, están todos los sectores que estamos involucrados y poder planificar cómo hacer esta industria sin chimenea que es el turismo, una realidad que estoy seguro podría ser la principal economía de la Argentina si nos lo planteáramos de esa manera y poder... Ay, se nos cortó un poquito. Ay, qué lástima. Justo que venía la parte en donde nos proponíamos juntarnos. A ver, ahí lo escuchamos. volvimos. Ahí estamos. Sí. La industria del turismo acá. Sí, impidiendo la comunicación. Chimenea que les decía. Yo soy un convencido, bueno, y todos los que estamos en este sector. ¿Y hay posibilidad, vos la ves, que se estén juntando o es muy incipiente? ¿Hay otros como vos haciendo esto mismo? Sí. Lamentablemente hay mucha gente que no ve al turismo como una realidad sostenible, como así les decía. Pero bueno, es seguir remándola y nunca dejar de esforzarse por acercarse al sector público y nosotros que somos emprendedores, también ir profesionalizándonos cada vez más
porque estamos convencidos de sobremanera que, como les decía, que el turismo es un sector de la economía que tiene que crecer mucho, porque es una economía que derrama muchísimo trabajo y sustento económico a los que participan de esta industria sin chimenea, como les decía. Y la última, por lo menos de mi parte, después de que hacen las experiencias ahí con ustedes en distintos puntos del país, estos camping, estos viajes, ¿notás un cambio en las personas que fueron a hacer las experiencias? ¿Te comentan que se van, que se llevan algo más allá de haber disfrutado de las vacaciones? ¿Se llevan algo para pensar a sus ciudades de origen? Y bueno, eso es un poquito nuestra filosofía de vida, y es como que también es el condimento que le ponemos a nuestros viajes, digamos, que de alguna forma podamos sembrar una semillita en el corazón de cada uno de los participantes para lograr un cambio que sea beneficioso para la naturaleza y, en definitiva, para todos nosotros, porque mientras más cerca y más actividad hagamos en la naturaleza, cuidándola, ¿no es cierto? Siempre el concepto es acercarnos a la naturaleza para aprender de ella y llevarnos algo que nos haga sentir mejor. Ese es un poquito lo que siempre estamos pregonando en cuanto a nuestras aventuras, ¿no es cierto? Como les decía, hacer todo sin huella, enseñarle a la gente la importancia que tiene, por ejemplo, la separación de los residuos, no interferir en lo más mínimo en los espacios naturales, y estamos convencidísimos de que si logramos que la gente interactúe más con la naturaleza, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos tan conectados con la cibernética, sentir el aroma del monte, los sonidos de las aves, contemplar un cielo nocturno, el calor de un fogón, cocinar al fuego, ¿no es cierto? Sentir el humo, son sensaciones que de alguna forma nos cambian algo. Bueno, un gustazo. Has sido nuestra parte linda del programa. Sí. Imaginar un poco que viajamos y demás entre tanta noticia mala onda que venimos contando, porque básicamente son las decisiones que toma el gobierno nacional. Sí. Juan Martín Rivas, Cucho, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y a no desanimarse, sino que esto sea un momento que estamos atravesando para cobrar más fuerza y darle sentido a todo lo que hacemos. Ay, bien, me De encantó una, ese totalmente. mensaje Otro final. turismo es posible. Sí, Exacto. sí, me gustó. Vamos a recordar, decíamos Juan Martín Rivas, ambientalista de Gualeguaychú. Me lo voy a escribir como está acá en la bio, que me encantó. Viajero, aventurero, y desde el 2005 que se dedica a organizar estos viajes por distintas provincias: Formosa, El Chaco, Misiones, acá en el Río de la Plata también. Entre Ríos. Sí, entre otros lugares donde, bueno, realizan este tipo de turismo. Ahora me dieron ¿Te ganas gustó? de organizar. Sí, ¿Viste? me encantó. Están tan espectaculares. Yo hice un par y la verdad que disfruté ¿A dónde muchísimo. fuiste? A Entre Ríos, a Corrientes, a los esteros de Liberá. Wow, qué lindo. Sí, Lo tengo alucinante. pendiente ese, sí. Y porque vas desde otro lugar, no Sí. vas con una lancha haciendo ruido, espantando a Sí. todos los bichos. Al contrario, vas como una especie más, o sea, es un baño de humildad. Y ves a las especies, los carpinchos, los yaguareté, están todos ahí mirándote y vos los mirás y es como tipo, ¡ay, somos parte de lo mismo! Es alucinante. Qué lindo, Alucinante. Sí. Así que altamente recomendable. Bueno, ahí lo tienen, bueno, y además en este contexto, ¿no? Que decíamos en un momento en el que se empieza a cuestionar fuertemente al turismo convencional, ¿no? Como lo mencionaba Cucho. ¿Te parece que continuemos? Sí, vamos a bajarlo un poco, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Vamos a hablar de algo que es bastante preocupante, como decíamos al comienzo. Ya habíamos contado aquí en este programa que el gobierno eliminó el fondo para el cuidado de los bosques, el Sí. FOBosque.
Y ahora, a partir de la implementación del RIGI, han venido 2 mineras a nuestro país a pedir que se derogue la ley de glaciares. La ley de glaciares no solamente cuida a los glaciares, que es el pedazo de hielo Sí. que vemos en las fotos, sino también que cuida toda la zona de alrededor de ese glaciar, que se llamaría técnicamente el periglaciar. En particular hay 2 que vinieron este año. Una se quiere instalar en Mendoza y la otra se quiere instalar en San Juan, y empezaron a hacer lobby con el gobierno para derogar esta ley. Todavía no está derogada, pero el gobierno ya empezó, así como hizo Caputo, que empezó a hablar mal de Elenosa antes Claro. de darlo de baja. Bueno, es la misma... Empieza a hacer el caminito, ¿no? El territorio. Exacto, usa la misma metodología para decir que es una ley que impide las inversiones, que en realidad hace que Argentina pierda dinero. Lo ponen desde una perspectiva economicista. Incluso desde esa perspectiva bien capitalista, bien, neoliberalista, lo que se empezó a debatir es de parte de otra industria, que es la vitivinícola en Mendoza, Sí. porque dicen, no, bueno, si nos sacan los glaciares, a nosotros lo que nos hace es que perdamos la amplitud térmica, que hace que la industria vitivinícola argentina, que es reconocida en todo el mundo, no se pueda desarrollar, porque ya no tenemos la amplitud O sea que al menos térmica. ahí ya habría algunos sectores que se opondrían, digamos, Sí. a que deroguen esta ley. De hecho, ya empezaron a hacer lobby también con algunos diputados y senadores mendocinos que pusieron el grito en el cielo, Claro. dijeron no avancemos con esto. Sin embargo, ahí lo que tenemos es una pelea de lobbies. Exacto. El lobby minero y el lobby vitivinícola. Y la población queda en la nada. No tenemos ni voz ni voto, porque, bueno, el RIGI se lo permite. Pero, a ver, el RIGI ya está sancionado, ya es ley. Sí. Y esto, o sea, no les alcanzó. Claro. Quieren más. Eso leía, ¿no? Uno de los análisis que decía, bueno, primero esto, que el lobby minero en realidad es un pedido que viene ahora muy concreto con estas 2 mineras que vos planteabas, pero digamos, son sus pedidos históricos de derogar todo lo que les ponga un límite a lo que tiene un objetivo económico. De hecho, pensaba esto mucho, lo vamos a charlar después también, pero Donald Trump cuando niega y cuando retrocede en un montón de medidas, justamente el planteo es el mismo que hace Caputo, ¿no? Claro. Decir, esto limita las inversiones. Esto no contribuye al desarrollo económico, no es más que un límite. O sea, no importa ni el cambio climático, no importan los glaciares, no importa nada. Pensaba en este sentido, en que es un pedido histórico, y el análisis lo que sugería es, claro, este es el mejor momento para las Y mineras. claro. Digo, un gobierno que niega el cambio climático, que de hecho planteando esto, el RIGI incluso no les alcanzó, entonces van, digamos, por más, ¿no? Así que claramente va en ese sentido. Ahora, vos sabés que yo decía, ¿qué tiene que ver la ley de glaciares con las mineras? Y obviamente dije, claro, el agua es lo que quieren, Sí, porque la actividad minera es una actividad extractivista que claro. tiene como insumo clave el agua, y de hecho en el RIGI, que ya está sancionado, dice que estas empresas que vengan a hacer este tipo de inversiones tienen prioridad en el uso de un recurso estratégico como es el agua, Claro. por encima de la población. O sea, por Es encima tremendo. tuyo, que viviste ahí toda Sí, la vida. Sí, sí. Bueno, entonces, como tienen eso ya garantizado, o sea, pueden usar más que vos el agua, vos que sos argentina o sos habitante de Argentina y estuviste acá toda la vida, no les alcanza, y entonces necesitan todavía que, en todo caso, si puedan, si les queda corto el recurso hídrico de la zona, ir por el agua de los glaciares. Pero como hasta ahora no la pueden hacer, necesitan derogar la ley, que aparte es una ley que es una ley de protección, que ni siquiera Claro. es una ley que lo fomenta, ni que destina plata, ni nada. No, Es- pone límites, digamos, ¿no? Pone límites exactamente. a las mineras. Exactamente, así que esto ya lo empezaron a lobear, los vamos a ver en la tele, lo vamos a ver en un montón de lugares, y depende de nosotros y de nosotras frenarlo. El tema es que, claro, la diferencia de recursos que hay entre la sociedad civil y estas megamineras
es muy grande. Bueno, de hecho lo vimos cómo pasó por el Congreso el RIGI, Sí. pero de una manera Sí. que fue infrenable. O sea, salimos a la calle en contra de la ley de base, se llevaron gente presa, Sí. la tuvieron procesada un montón de tiempo y así todo, no hubo forma de frenarlo. Bueno, ahora vienen por la ley de glaciares y me parece clave que lo tengamos en cuenta porque van a empezar con estos argumentos, a desprestigiarlo, a decir, al final pues, este tipo de regulaciones impiden el desarrollo económico, cuando es al revés. Este tipo de regulaciones por cuidan eso la era vida. que no estaban llegando las inversiones. Claro, por eso, justamente por eso. Claro. Así que nada, me pareció importante traerlo y destacarlo porque los glaciares suenan como que tipo, bueno, es en un lugar lejos, en un lugar congelado donde no hay gente, porque no hay habitantes. Entonces, ¿qué me importan los glaciares? Bueno, si no tenemos glaciares nos vamos a inundar todos y todas. Y nos va a quedar solamente la puntita de la Concagua para vivir todos ahí apretaditos y nada más. Creo que lo único que da un poco de esperanza es esto, que hay otro lobby que es el vitivinícola que se opone, ¿no? Sí. Al menos en Mendoza, bueno, San Juan mencionabas Tal cual, también. pero vos sabés que el otro día hablábamos con Quique Viale, Sí. que nos decía, el mercado no puede ser el que cuide el ambiente. No, totalmente. Pero bueno, digo, en este contexto, ¿no? Sí, que sí, pareciera pero vos sabés que es verdad lo que decís, soledad. porque recuerdo el caso del Cerro Famatina, que la población logró frenar la minera que iba a destruir el cerro, y uno de los argumentos, casualmente que lo teníamos hoy en nuestro entrevistado, era Famatina vive del turismo. Hay otra actividad económica que sí trae sustento a la población. Digo, no estamos en contra de la actividad económica, queremos que haya desarrollo. Por supuesto, sí. Obviamente, el tema es que queremos que haya desarrollo sustentable, y que claro. no terminemos muriéndonos o enfermándonos en nombre de el desarrollo económico. Sí, es falso esa dicotomía, ¿no? Tal Es cual. la inversión o no, o es quedarnos ahí. Bueno, interesantísimo y para seguir, por supuesto. Así que atentí con los glaciares, que no es que están allá congelándose solitos, sí, son que no es nuestros. algo que no nos afecta o que es para ir a sacarle una foto, ¿no? Exactamente. Así que los tenemos que cuidar. Jime, si te parece, continuamos con otro de los temas. Lo sacamos, si bien en realidad vamos a irnos al mundo. Al mundo exterior. Pero con gran parte y responsabilidad argentina también. Porque, bueno, esta semana se está llevando adelante lo que es la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, ex país soviético. A ver, es la cumbre por el cambio climático que reunió esta semana a más de 190 países, pero más de 80 entre mandatarios y vicepresidentes, ¿no? O, digamos, entre los principales cargos de estos países. Bueno, nuestro presidente no estuvo. Sí había una delegación entre 3 y 4 personas que la noticia, yo, de hecho textual, ayer hablaba con gente de la embajada de Azerbaiyán acá pidiendo la información y en el mismo momento me entero que la delegación de Argentina la estaban retirando de esta cumbre. Situación incómoda, ¿viste? Claro. Me estoy enterando que están, bueno. Los pasajes de vuelta le mandaron. Le mandaron, o sea, ni siquiera alcanzaron a hacer shopping, digo. Claro. Literalmente se tuvieron que volver. No sé, me da mucha curiosidad ver cuál habrá sido la conversación ahí en ese momento de la delegación de Argentina que estaba participando de la COP y entiendo que no llegaron ni siquiera a poder hablar ni nada por el estilo y les llega el mensaje desde la Cancillería diciéndoles que se tienen que retirar de esta conferencia. A ver. En términos generales, es una conferencia, bueno, que arrancó con, por supuesto, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que planteó algo que me parece que es clave, esta idea de cómo linkeamos lo que se hace en los países del sur con los países del norte y la responsabilidad que sobre todo tienen los países del norte en ese sentido. Una cumbre que, bueno, uno de los temas principales de debate tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Cómo se financian los programas y proyectos en búsqueda de combatir el cambio climático, por supuesto, las formas y los objetivos. Y el otro tema, que es el que lo decíamos al comienzo, que tiene que ver con quiénes son los países que más gases de efecto invernadero emiten. Y bueno, y son, por supuesto, los países en China, Estados Unidos, los países más desarrollados o las potencias. Y en ese contexto, por supuesto, es una cumbre que llega después de la elección en Estados Unidos donde ganó Donald Trump. Y esto no se puede obviar, o sea, había una
un humor, digamos. Un desaliento. Un desaliento, sí, así tal cual. Un desaliento muy grande. ¿Por qué? ¿Qué significa que Donald Trump va a asumir el 20 de enero próximo? Bueno, es un Trump que niega el cambio climático, que se retiró del Acuerdo de París, que justamente el objetivo era reducir la cantidad de efectos de gases de efecto invernadero, y que Biden vuelve después a este Acuerdo de París. Y bueno, ahora había mucho pesimismo acerca, por ejemplo, de qué va a pasar con el Acuerdo de París, entre otras medidas, ¿no? Porque recordemos que es un Trump que justamente se lo cuestionó por no ser multilateralista, sino aislarse, retirarse de este tipo de acuerdos, que ya lo hizo en su primer mandato. Claro, ahora viene recargadísimo. Recargadísimo, Jime, porque se queda con el Congreso, con la mayoría en el Congreso, porque la Corte Suprema es mayoritariamente conservadora. Viene de una gran elección y se espera, y además por quienes ya vamos conociendo, quienes va nominando para su gabinete, un Trump que se espera recontra recargado, ¿no? Entonces, en ese sentido, él pone esta dicotomía que decíamos, esta falsa dicotomía de decir, bueno, todo lo que tiene que ver con cuidado del cambio climático, las normas, en ese sentido lo que hace es limitar la economía, que caigan los empleos. Bueno, esto lo ha dicho varias veces en su primera gestión. Es decir, que es una cumbre, una COP que llega, digamos, con este contexto de uno de los mandatarios más relevantes del mundo, con esta postura de negar el cambio climático. Así que, bueno, por supuesto, esto es parte del contexto de esta COP en Azerbaiyán. Pero quiero que ya escuchemos al secretario general, estamos hablando de Antonio Guterres de la ONU, que él lo plantea esto que decíamos, ¿no? Los países más ricos son los que lo hacen y los que lo pagan los países más pobres. Si te parece, lo escuchamos a Guterres. And this is a story of avoidable injustice. The rich cause the problem, the poor pay the highest price. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here. No group, no business, and no government can stop it. Bueno, interesante, ¿no? Sí. Lo que planteaba, de hecho, llamando a una emergencia, y esto me quedo con, bueno, los ricos causan el problema y los más chicos lo sufren, ¿no? Porque muchas, de hecho, las consecuencias del cambio climático, lo que tiene que ver con inundaciones y demás, los vivimos en los países del sur, con responsabilidades que realmente son muy distintas, ¿no? Y estamos viendo que países como Estados Unidos asume alguien o va a asumir alguien que lo niega directamente. Y en ese sentido de discursos, uno de los que más se destacó también por su contexto nacional es el del presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque recordemos que viene de la situación en Valencia con la Dana, con las tormentas, con las lluvias que ocasionaron más de 220 muertos. Realmente es una catástrofe y de hecho ahora se espera o posiblemente suceda algo similar en otras partes de España. O sea, ya lo están sabiendo. En Málaga, sí, así es. El temor a que pase algo parecido con situaciones, ¿no? Que lo estamos viendo en este caso en España, pero lo venimos viendo en otras partes del mundo. Entonces me parece que en ese contexto el discurso y la presencia de Pedro Sánchez ahí fue relevante. Así que quiero que escuchemos, porque lo que plantea básicamente es que el cambio climático mata. Lo escuchamos a Sánchez. Excelencias, he venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades. Y muchos sectores económicos colapsarán. Cientos de ciudades y pueblos se volverán inhabitables y la subida del mar y de los termómetros harán que prácticamente sea inhabitable el poder vivir en esas localidades.
Ahí escuchábamos, bueno, un panorama desolador, el que describía ahí Sánchez, pero bueno, planteando, y esto en un contexto que realmente lo de España fue tremendo, ¿no? Más de 220 muertos y a la espera de posiblemente sucedan otras lluvias y tormentas como se vivieron en Valencia. Por eso me parecía interesante y de hecho quiero que escuchemos otra parte de Pedro Sánchez porque él también hace referencia a el hecho de retroceder con algo que se había avanzado. Y de hecho, si bien lo podemos señalar acá con un Javier Milei que decide retirar directamente a la delegación, no participa él, pero además retira a la delegación argentina, si bien, digamos, claramente Pedro Sánchez se puede estar refiriendo a Donald Trump, a Milei y demás, también a la propia Europa, porque hay que decir que Europa era más vanguardista, si se quiere, en lo que tiene que ver con la agenda verde, con en Francia, la sobre agenda todo. ambiental, así es, pero lo que se está viendo y lo que se vio en el último tiempo es una ultraderecha que va creciendo en sus países, ¿no? Y que sobre todo tuvo su momento más particular en la votación al Parlamento Europeo. Y ahí es fundamental, porque en el Parlamento Europeo es donde justamente se definen estas agendas en lo que tiene que ver con Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser interesante ahí qué peso tiene la ultraderecha que niega el cambio climático. Ellos lo planteaban, de hecho, no sé si te acordás, Jimé, esas manifestaciones de los tractorazos directamente, que ellos dicen, bueno, a través del cambio climático lo que nos quieren hacer es limitarnos, tenemos que pagar más, no nos rinde. Bueno, eso es un poco también esta postura de economía o desarrollo económico o cambio climático. Entonces es un Pedro Sánchez, decía, que no solo habla para el negacionismo que puede ser Milei, que puede ser Trump, sino también para la propia Europa. Así que quiero que escuchemos otro fragmento del presidente español en la COP. Esta amenaza existencial es ya evidente para cualquiera. Ha pasado de los artículos académicos a nuestras televisiones y ventanas. Pero aún así, en este momento tan crucial para la humanidad, estamos viendo a muchos gobiernos titubear, frenar el paso cuando se necesita avanzar más rápido o incluso negar la evidencia, darse la vuelta y caminar hacia atrás, volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos, aun a sabiendas de que esa fórmula nos conducirá a todos al desastre. Bueno. Ahora, me llama mucho la atención porque, como decías vos, Europa era vanguardia en eso. De hecho, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no avanza porque Francia dice que Brasil no cuida la Amazonía o que, bueno, de hecho, aparte son proteccionistas con sus productos agrícolas, mientras que nosotros somos países productores de eso, entonces no quieren que invada nuestros productos agrícolas, el vino. Ahora, la cuestión del cambio climático, si no lo asumen los gobiernos, pero sí lo asumen las sociedades, hay un desfasaje ahí también, porque son las sociedades mismas las que terminan votando. No es que los gobiernos de derecha aparecen de la nada, lo vota la propia gente que es a su vez víctima de esta problemática. Sí, pero vos qué decís, una vez que ya tienen, digamos, una base, digamos, hay una conciencia mucho más fuerte quizás en Europa de lo que tiene que ver con el cambio climático. Sí, a mí lo que me preocupa... Pero sin embargo, esto, lo que se está viendo, lo que se vio al menos en las legislativas, porque después no es que necesariamente en los gobiernos nacionales gobierna mayoritariamente la ultraderecha en Europa. No, si bien sí, hay, bueno, va a venir ahora la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Hungría, que siempre suele ser el caso más emblemático de Europa. ¿Qué decís? ¿De ver qué pasa ahora con esa base o en qué sentido? Claro, porque... Se enmarca, o por lo menos intentan enmarcarlo, digo, Milei también lo hace Trump, al cambio climático o a la lucha por los derechos ambientales en una agenda woke, que usan ese nombre en inglés. Que como es progresista sería. Detestable, sí. Nosotras hablamos en castellano, no hablamos en inglés, pero lo enmarcan en esa agenda que supuestamente ahí meten el cambio climático, o sea, el feminismo, los derechos del ambiente, los derechos humanos, todo junto, y que eso no sirve, no dio resultado, entonces hay que descartarlo y seguir adelante. Ahora, la agenda woke, o como le dicen ellos, la agenda woke, no nosotros,
no tiene nada, o sea, la lucha ambiental, por lo menos desde los pueblos de América Latina, no tiene nada que ver con esa agenda woke, como le quieren decir en inglés. Se copia ese discurso de la derecha y se lo implanta acá y se lo mezcla todo. Por ejemplo, al gobierno de Alberto Fernández lo metían dentro de esa agenda y no tiene nada que ver, digo, los derechos del ambiente. Y después vemos a la gente, ahora en Valencia, pero acá también las inundaciones que se dan, sobre todo en la zona norte, donde hay muchos countries, y en la zona oeste también, cuando se producen las inundaciones, por haber hecho los countries arriba de los humedales, los primeros perjudicados son los barrios, como se dice, los barrios preexistentes, los barrios que ya estaban ahí, la gente que vivía ahí de antes. ¿Sabes qué pensaba? No me quiero ir de tema con lo ambiental, pero en esto de que se critica la agenda woke o que abarcaría en general ambientalismo, feminismo, progresismo, podríamos decir, ahí igual yo considero que la ultraderecha ganó claramente ese discurso. Sí. De hecho, lo veía muy claro en Estados Unidos porque mientras Donald Trump te planteaba que el tema era la migración irregular, la economía y la inflación, y vos hablabas con los estadounidenses y te decías, parecía que estaban viviendo una crisis económica tremenda, ¿viste? Yo ganas de decirles, vengo de Argentina, o sea... ¿Sabes los brazos que tengo? Pero era algo que te repetían constantemente. ¿Y cuál era sobre todo la narrativa de Kamala Harris? Era democracia sí o democracia no y aborto. Entonces ahí había una cosa, bueno, el voto latino definió mucho y si vos preguntabas cuáles eran los principales temas para el voto latino, y tenía que ver con economía, con salud, digo, una narrativa que vemos que sigue, que logra captar, digamos, ese apoyo. Pero bueno, sin irme de tema, quiero, para ir cerrando, que veamos un tuit de Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque sabemos que a uno que sí queremos. Sí, y que siempre, digamos, en lo que tiene que ver con la agenda climática, dice, ahí anunciaba además cómo se superó en 1,5 los grados de la temperatura promedio en el mundo, y decía, si con superar en 1,5 la temperatura promedio de la superficie terrestre desde la revolución industrial, ya se producen los desastres climáticos que usted ve en el mundo hoy. Imagine qué pasará si continuamos con el crecimiento del consumo del carbón, petróleo y gas actual y llegamos en 10 años o 20 a un 2 grados o 2,5 grados. Tendremos el doble o el triple de los desastres climáticos de hoy, el triple de su violencia, el triple del éxodo humano hacia el norte. Eso lo vivirán nuestros hijos si no somos capaces ahora de cambiar los sistemas de producción codiciosos por sistemas de producción descarbonizados y solidarios. Un Gustavo Petro que además no participó de la COP justamente por las lluvias torrenciales en su propio país. Es decir, estamos hablando de todos mandatarios que o llegaron a la COP o no llegan justamente por consecuencia del cambio climático. Y si te parece, Jime, despedimos esta columna. A ver. Recordando qué decía Javier Milei en el debate sobre el cambio climático, cuando Miriam Bregman le decía, vos negás el cambio climático. ¿Lo escuchamos? Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. Bueno, para financiar vagos socialistas, eso podría ser la conclusión de la COP para Javier Milei, que retiró a la delegación argentina en ese contexto y a contramano justamente de los discursos, ¿no?, que venían planteando, bueno, son los ricos los que lo hacen, son los pobres los que lo pagan, y un Gustavo Petro, de hecho, pidiendo incluso cambiar el sistema de producción. Así que bueno, esto es parte de lo que nos dejó la COP29 en Azerbaiyán. Impresionante, Leti. Se nos está volando el tiempo, pero no nos queremos ir sin, como todos los programas, recomendarle actividades, cosas lindas para disfrutar en familia y con amigos y amigas en nuestras localidades. Te comento la primera. Va a haber
Paseo y taller de huerta Sí. en 3 de febrero. Estamos hablando del Centro Educativo Ambiental de la Municipalidad de 3 de febrero. Es un encuentro con la naturaleza, el patrimonio natural y cultural para todas las familias bonaerenses. Esto está ubicado en el predio del CEDEM, allí en la avenida Alberdi 5470 en Caseros. Para poder ir tenés que mandar un mail a la Secretaría de Ambiente, que es medioambiente@3defebrero.gov.ar, con copia a ambiente3f@gmail.com. Así podés participar. De igual modo es gratuito y esto se hace los sábados de 10 a 12 y se hace también ahí mismo una capacitación de huerta urbana. Esto me encanta, que dura 2 meses. Tenés encuentros teóricos y prácticos, así que para todos aquellos que quieran aprovechar, ahí se meten en Medio Ambiente 3 de febrero fin de, .ar. exactamente, para aprovechar y aprender lo que es la huerta urbana, que está a pleno. Está todo el mundo haciendo huerta urbana ahora. Hermoso. Me encanta. Antes de irnos, te hago una recomendación literaria. ¿Te parece? Sí. La infancia del mundo de Michael Nieva, editorial Anagrama, una mirada cyberpunk a la crisis climática. Y te voy a contar un poco porque Mirá. te engancha. El protagonista de esta historia no entiende el significado de las palabras invierno, frío o nieve porque nunca ha experimentado los fenómenos que describen. Estamos en Victoria, provincia de La Pampa, Argentina, en fechas posteriores a 2197, Wow. año en el que se derriten los últimos hielos antárticos y sobreviene una catástrofe climática sin precedentes, que transforma radicalmente el paisaje de la región en un Caribe pampeano. Ay, por Dios. Pero no es lindo, no es el Caribe que te imaginas No, ahí no, no, tomando. no. En este contexto crece el niño Dengue, el protagonista, portador de este virus, un mosquito humanoide cuyo aspecto monstruoso no solo lo convierte en carne de cañón para sus compañeros de clase, comandados por un tirano llamado El Dulce, sino que también provoca el desprecio de su propia madre. Así que un libro que me parece que está Wow. súper interesante. Sí, distópico. Sí, Futurista y esperemos que sea... pero que no parece muy distinto No. a ese futuro que describía hace apenas unos minutos Pedro Sánchez, ¿no? El presidente Sí. de España. Así que La infancia del mundo de Michael Nieva, de editorial Anagrama, si les interesa leer. Y nos queda una actividad más. Sí, ¿Ya estamos? así es. Tenemos el curso de hidroponía. Ay, mira, siempre me gustó hacer esto porque no me sale. En Guernica. Esto es en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, el municipio de Presidente Perón. Y se organiza para este miércoles 20 de noviembre de 10 a 13 horas un taller de hidroponía con modalidad presencial. Esto es teórico y práctico y la capacitación es gratis, pero como todo te tenés que inscribir previamente en el 11 31 41 15 85 y si no te metes ahí en la Estación Experimental Agropecuaria del AMBA, del INTA y del municipio de Presidente Perón para aprender. Sobre todo esto lo lleva adelante la Secretaría de Economía Popular del municipio. Me encanta esto. Quiero aprender a Sí. hacer hidroponía porque lo intenté hacer en mi casa y no me sale. Así Bueno, que ahora tenés la oportunidad. Ahora vamos a poder. Sí. Y se nos voló el programa. Ya están nuestros vecinos aquí presentes en el Sí. estudio. Así que un gustazo tenerte de vuelta, amiga. Ay, que no. volviste del gran país del norte. Sí, yo quería mostrarles como actividades de allá que hagan, pero la verdad es que no, hasta bolsitas en el supermercado, No, nylon, sí, no, muy, sí. muy poco, muy demasiado plástico. poco. Sí, muy por poco. todos lados. Así que no traje tanto para mostrar, No. al menos en los lugares en los que estuve. Empezaremos desde acá, desde aquí abajo, desde el sur del mundo. Sí, así es. Así que sí, métanse en las redes de Eva, como siempre les decimos, Twitter, Instagram, Facebook, Ahí lo todas ven las todo, Twitch, sí. las ven ahí abajo y como siempre también les decimos que se sumen a la comunidad organizada más grande del mundo, más grande del mundo, como diría el amigo Lula. Ahí tenemos el QR para que se sumen todos y todas. Sí, que no lo sumamos hoy a Lula No lo Brasil, sumamos. pero sabemos, porque lo contamos Lo siempre, contamos ¿no? de nuestro Sí, lado, sí, sí, sí. sí, obvio. Así que se nos fue otro. Está pasando ambientalismo popular, pero nos reencontramos el jueves que viene. Jime Fuertes. Sí, así es, Leti Martínez, un gustazo como siempre. Un placer.